Muy buenas noches, chicos. Nos faltaba el último tema, que son los bacteriófagos. Este es un tema cortito, pero que es importante que lo conozcan para ver la importancia que tienen estas estructuras biológicas en la microbiología. En cuanto a los bacteriófagos, nosotros los conocemos como los enemigos de las bacterias, pero vamos a ver por qué. Lo primero que es importante es que ustedes conozcan qué es un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que va a infectar a las bacterias. Es un virus que puede tener material genético, ya sea de tipo ADN o ARN, porque habíamos visto que en cuanto a los virus, si bien su estructura no era demasiado compleja porque este carece de mitocondrias, no tiene ribosomas, en el mundo microbiológico el virus no es considerado ni una célula eucariota ni tampoco una célula procariota, pero sí es considerado un ser vivo porque contiene material genético. Entonces, estos virus vienen del griego, o se los conoce como bacteriófagos porque vienen del griego que significa fagos, que significa alimentación o ingestión. Algunos investigadores los nombran como bacteriófagos y otros los denominan como fagos. Estos fagos se encuentran absolutamente en todos los ecosistemas de la Tierra e incluso son considerados como seres biológicos de mayor abundancia. Algunos virus o bacteriófagos habíamos visto que necesariamente tienen que ingresar dentro de una célula, ya sea de tipo animal, vegetal o en este caso a las bacterias que son células procariotas, para que puedan subsistir, porque estos virus no van a poder subsistir solos en el medio ambiente, al carecer de toda la maquinaria para poder generar proteínas para que se pueda empezar el proceso de multiplicación. Entonces necesitan ingresar dentro de una célula, ya sea eucariota o procariota, para que actúen o tomen posesión de toda la maquinaria de esta célula que han infectado y esta célula empiece a trabajar para ellos generando los componentes que estos necesitan para su subsistencia. Entonces, en el caso de los bacteriófagos, como hemos dicho, estos virus van a ingresar dentro de una bacteria y se van a quedar dentro de esta bacteria como huéspedes para que puedan subsistir por mucho tiempo. Entonces, es importante decir que el bacteriófago es un virus que infecta a las bacterias. Los bacteriófagos o los fagos, como dicen, son entidades que se encuentran con mayor abundancia en la Tierra, al igual que las bacterias. Estos bacteriófagos tienen una alta especificidad de ataque, ya sea contra bacterias o incluso contra algunas células que tienen que infectar. Estos bacteriófagos no van a infectar a cualquier bacteria porque tienen esta alta especificidad que está regulada con los receptores que van a tener las bacterias para determinados fagos. Pueden tener dos estilos de vida o dos ciclos de vida, que es el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. Antes de ingresar a explicar lo que son los ciclos de vida que tienen estos bacteriófagos, hay que recalcar que existen diferentes tipos de bacteriófagos. Lo que son los fagos o bacteriófagos icosaédricos, que como ustedes pueden ver en la imagen, tienen una estructura muy simple. Habíamos visto que el material genético no puede estar suelto porque existen en el ambiente enzimas de tipo nucleasas que van a degradar este material genético. Entonces, por tanto, es importante que el ADN o el ARN tenga que estar protegido en una envoltura o en una cápside. En el caso de los fagos icosaédricos, este material genético está protegido por una cápside que tiene la estructura o la forma de un icosaedro y se conocen como viriones. El segundo tipo de bacteriófago es los fagos filamentosos, que de igual manera va a tener su material genético, pero la forma de la cápside ya tiene una estructura filamentosa o helicoidal. Luego tenemos el tercer tipo de fagos, que son los fagos complejos. Estos fagos, como ustedes pueden ver en la imagen, ya su estructura es mucho más compleja, porque no solamente consta del material genético y la cápside, sino que va a estar esta cápside adherida a lo que nosotros conocemos como la cola. Y esta cola es la que tiene la función de facilitar la inyección o penetración del material genético
y además que tiene unas espículas parecidas a las patitas de una araña, como ustedes pueden ver en la imagen, que estas espículas son las que facilitan que estos bacteriófagos se unan en la parte externa o se adhieran a la parte externa de las bacterias. Entonces vamos a ir viendo lo que es la estructura de los fagos complejos, porque estos son los que tienen una estructura mucho más compleja y mayor. En primero tenemos lo que es la cabeza. La cabeza es muy similar a lo que son los fagos icosaédricos. Habíamos visto que tienen el material genético, sea ADN o sea ARN, pero este material genético tiene que estar protegido por una cápside. La cápside, habíamos visto en el tema de las estructuras bacterianas, en la práctica, ahí había algunos de sus compañeros que han hecho la estructura de los virus del COVID y del VIH, y estos solamente en su interior tenían material genético. Los virus no tienen mitocondrias, los virus no tienen ribosomas, los virus no tienen en sí ningún organelo. En su interior únicamente cuentan con el material genético. Y este material genético tiene que estar protegido porque no puede estar suelto en el ambiente porque va a ser destruido por las enzimas de tipo nucleasas. Entonces la estructura que la va a proteger es la cápside, que está formada por varias subunidades de proteínas. La estructura del virus es completamente simple. Pero en el caso de los fagos complejos, esta cabeza tiene que estar añadida a lo que nosotros conocemos como la cola o la cauda. Esta cola es diferente de un bacteriófago a otro. No es que todos los bacteriófagos tengan la misma cola. Va a variar. Esta cola o la cauda a su vez se subdivide, como ustedes pueden ver en la imagen, en 3 subtipos o en 3 subpartes, lo que es el tallo central y la vaina tráctil. Este tallo central y la vaina tráctil son las que facilitan a que el material genético sea inyectada al interior de la bacteria. Es muy similar a lo que ocurre con una jeringa. Lo que es el tallo central y la vaina tráctil serían como el émbolo de una jeringa, que van a ser los que van a facilitar o van a expulsar el material genético al interior de la bacteria. Y luego tenemos lo que es la placa basal terminal, que son las púas o las fibras caudales, como ustedes ven en la imagen, que son muy similares a las patitas de una araña, y estas son las que se van a adherir a la superficie externa de la bacteria, y es necesario que estas púas o fimbrias se adhieran a receptores específicos que tienen que tener las bacterias. Si se encuentran con una bacteria que tiene receptores para estas fimbrias o esta placa basal, entonces va a poder producirse la inyección del material genético. Si se encuentran con una bacteria que no tiene receptores específicos para esta placa basal, entonces no van a poder adherirse y no van a poder inyectar su material genético. Ahora, nosotros podemos encontrar a los fagos en 2 estados. Lo que es el estado activo del fago, nos referimos, como ustedes pueden ver en la imagen, por medio de un microscopio electrónico, porque la estructura de los virus habíamos visto que es extremadamente más pequeña que las bacterias y no pueden verse con un microscopio normal. Necesitamos la ayuda de un microscopio electrónico. Entonces, en esta foto, como ustedes pueden ver, hay algunos fagos que tienen un contraste o una cabeza contrastada, una cabeza más oscura. Estos fagos nosotros los conocemos que se encuentran en el estado activo, es decir, que tienen dentro de su cabeza o dentro de su cápside aún el material genético. Entonces, además que podemos ver que su vaina o su cola está expandida porque aún no ha inyectado el material genético, muy similar a lo que es una jeringa. El émbolo, cuando nosotros lo apretamos o estamos contracturando, es porque estamos ingresando ya sea un antibiótico o estamos ingresando algún líquido dentro de donde estamos inyectando. Entonces, muy similar es el fago. Entonces, en este caso, aún tiene su material genético, tiene la cabeza más contrastada de un color oscuro y tiene la vaina aún expandida. Y su placa basal, como ustedes pueden ver, tiene una serie de púas que están simplemente adheridas a la bacteria. Luego tenemos el otro estado del fago, que es el estado de fago sin ácido nucleico.
Si ustedes ven en la imagen, hay algunos fagos que ya no tienen ese contraste negro que se observaba en la cabeza. Y además que su vaina ya está contraída porque ya han ingresado o ya han inyectado el material genético dentro de la bacteria. Y además que su placa basal o las fimbrias, que nosotros las veíamos en el estado activo, veíamos las fimbrias sueltas solamente adheridas a la bacteria, en este caso las fimbrias ya se han unido y se están despegando o se están alejando de la bacteria. Entonces nosotros conocemos que estos ya son fagos que han liberado ya su material genético. Ahora, viendo lo que es la composición química que tienen estos bacteriófagos, es mucho más simple a lo que teníamos la composición química de las bacterias o de las células eucariotas. En este caso, para generar un bacteriófago solamente vamos a necesitar las proteínas, que son parte de la cabeza o la cápside, porque hemos visto que eran varias subunidades de proteínas que formaban esta estructura para proteger el material genético. Y no solamente las proteínas lo vamos a encontrar en la cabeza, sino también lo que es el tallo central, la vaina tráctil y las fibras de la cola. Y la segunda composición química que tienen estos bacteriófagos es del ácido nucleico, es decir, ya sea ADN o ARN. Y este material genético representa en sí el 50% del peso seco de este virus. Este material genético lo encontramos en un cromosoma y la diferencia con el material genético, ya sea ADN de las células animales o de las bacterias, es que no tiene lo que nosotros conocemos como la citosina. En el caso del ADN, como ustedes ven en la imagen, lo que es el ADN de la bacteria, estaba formada por bases nitrogenadas de tipo purínicas o pirimidínicas, es decir, adenina, timina, citosina, guanina. En el caso de los bacteriófagos, carecen de la citosina y los reemplazan por otra estructura que es la 5-hidroximetilcitosina. Entonces las bases nitrogenadas, como ya son diferentes en el caso de los bacteriófagos, esto permite que este ácido genético o ese ácido nucleico sea mucho más resistente contra esas enzimas de tipo nucleasas que son las que las destruyen. Entonces estamos hablando de que el material genético que tienen los bacteriófagos es mucho más resistente. Además que este ácido nucleico es la parte infectante del fago. Es la parte que va a ser el causante de que se desarrolle el proceso infeccioso. En cuanto a cómo podemos nosotros destruir a los bacteriófagos, hemos visto que su estructura es completamente simple y por tanto no tiene mecanismos con los cuales protegerse. Entonces los bacteriófagos pueden destruirse fácilmente, ya sea por el calor, procesos de desecación, radiaciones, el aplicar radiación ultravioleta, pero lo que sí no podemos utilizar contra los bacteriófagos son los antibióticos. Los antibióticos se han diseñado para atacar a las bacterias, más no a los virus. Entonces los antibióticos, por eso les recalco, no deben usarse contra bacteriófagos porque estos bacteriófagos son virus. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que son las dos estructuras que tienen estos virus. Habíamos hablado de 2 ciclos. Bueno, entonces vamos a continuar lo que eran los diferentes ciclos que tenían estos bacteriófagos. Estábamos hablando de lo que era el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos. Cuando nosotros hablamos de un ciclo lítico, podemos decir ciclo lítico productivo. Esto ocurre cuando el material genético que ha ingresado dentro de la bacteria empieza a multiplicarse para que a futuro se empiecen a generar nuevos fagos dentro de esta bacteria. En el caso de los virus, la multiplicación, si nosotros la comparamos con la multiplicación de la bacteria, es mucho más rápida. Existen algunos fagos líticos que van a tener tiempos mucho más cortos de replicación, de hasta 13 minutos, como es el virus de la poliomielitis. En el caso de las bacterias habíamos visto que el tiempo más corto de replicación era de lo que era la Escherichia coli, que requería aproximadamente 20 minutos para empezar a duplicarse.
Entonces, en cuanto a la comparación, los virus empiezan el proceso de multiplicación mucho más rápido. Para que se produzca lo que es el ciclo lítico, es necesario que ocurran 5 etapas. Lo que es la etapa de la absorción o adherencia, la penetración o inyección, la tercera etapa que es multiplicación o fase eclipse y la cuarta que es multiplicación o fase de maduración. Y por último va a terminar con la lisis de la bacteria y la liberación de nuevos fagos. Entonces vamos a ir viendo a detalle. Habíamos hablado que primero estaba lo que era la absorción o adherencia, es decir, es la etapa en la cual el fago se va a adherir a la superficie de la bacteria. Pero esta adherencia no ocurre por simple espontaneidad, es decir, que para que el fago se fije en la superficie de la bacteria, esta bacteria debe contar con receptores específicos para la placa basal o las púas del fago. Estos receptores generalmente son de tipo lipoproteínas, polisacáridos o a veces es una mezcla de estas dos estructuras. Entonces, cuando un fago se encuentra con la bacteria que tiene los receptores específicos para ellos, empieza el proceso de adherencia. Y el cromosoma bacteriano es el que tiene la información para codificar estos determinados receptores. Entonces, la adherencia implica que la placa basal del fago cuente con algunos cofactores que van a facilitar que estos se adhieran, como es algunos iones, como lo que es el calcio, magnesio y los aminoácidos. Entonces, esta adherencia no es simplemente que el bacteriófago se pegue a la bacteria, sino que está implicada también receptores y algunas sustancias como cofactores que facilitan esta adherencia. Entonces, el éxito de que un bacteriófago se pueda adherir muy bien a la bacteria depende también de la concentración o la cantidad de fagos y la concentración y cantidades de bacterias que se encuentren. La segunda etapa, cuando ya este bacteriófago se ha adherido a la bacteria, es que cuente con una lisocima en su cola, es decir, con una enzima que va a permitir que se rompa la estructura del peptidoglicano, es decir, va a romper la pared bacteriana para que de esta manera se produzca lo que es una microperforación que facilite el ingreso del ADN del virus a la bacteria. Entonces, es necesario que cuenten en su estructura no solamente con el material genético, sino que también tiene que contar con estas enzimas que pueden ser unas enzimas de tipo olina o enzimas de tipo endolisima. Entonces estas enzimas van a ser las que permitan que se produzca poros para que se facilite la microperforación y el ingreso del material genético. Entonces existe una contractura de la vaina del fago, como ustedes pueden ver en la imagen, que hace o expulsa el ácido nucleico hacia el interior de la bacteria. Entonces se observa ya claramente por microscopía electrónica cuando la cápside ya está completamente vacía porque este fago ya ha ingresado el material genético. Entonces la cápside tiene el único papel de proteger el material genético. La cola o la cánula es la que facilita el ingreso del ADN hacia el interior de la bacteria. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la multiplicación o la fase eclipse. Es cuando se interrumpe o se paraliza todo el proceso metabólico de la bacteria. Es decir, todo lo que la bacteria estaba empezando a formar por medio de los ribosomas, si estaba haciendo la multiplicación de su material genético, entonces todo este procedimiento se va a paralizar. Se paraliza todo el trabajo de la bacteria. Y se dirige todo este trabajo hacia la síntesis de proteínas y hacia la replicación, pero para el virus. Es decir, se empieza a generar proteínas para formar la cápside de los nuevos virus que se van a empezar a formar y también se empieza a replicar el material genético únicamente del bacteriófago. Se paraliza toda la actividad metabólica de la bacteria. Lo que se realiza el virus es que primeramente empieza a desintegrar el ADN de la bacteria por medio de una enzima desoxirribonucleasa que tienen este bacteriófago.
y se comienza a sintetizar el nuevo ADN del virus. Y además que se empiezan a sintetizar proteínas de la cabeza y de la cola para generar nuevos bacteriófagos. Eso es la multiplicación o la fase eclipse, que se paralice todo el proceso metabólico de la bacteria y que se ponga énfasis en generar o sintetizar proteínas y en generar nuevo material genético, pero del virus. Luego pasamos a lo que es la multiplicación o la fase de maduración. Ya en esta etapa, lo que se realiza es empezar a ensamblar o que se empiecen a formar nuevos fagos. Ya tenemos nuevo material genético que hemos sintetizado de los bacteriófagos. Además que se ha sintetizado ya varias proteínas para generar lo que es la cápside, la cola o las púas de los bacteriófagos nuevos que vamos a empezar a formar. Entonces ahora es como un muñequito, hay que empezar a ensamblarlo para que se empiecen a formar los nuevos bacteriófagos. Y se une el nuevo material genético que se ha sintetizado con la nueva cubierta proteica que se ha formado y de esta manera se tienen los bacteriófagos. Y por último, como ya tenemos sintetizados nuevos bacteriófagos que están al interior de la bacteria, es momento de empezar el proceso de liberación. Es decir, estos nuevos fagos van a empezar a sintetizar estas endolicinas y estas olinas que van a empezar a romper la membrana bacteriana y también van a romper la pared para producir un proceso de lisis. Es decir, para que éstas salgan al exterior van a empezar a lisar a la bacteria, la van a matar para que se generen la liberación de los nuevos fagos. Entonces los nuevos fagos van a volver a repetir el mismo ciclo de buscar aquellas bacterias sensibles, es decir, aquellas bacterias que tengan receptores específicos para ellos y van a empezar a producir nuevamente el proceso de infección. Eso es lo que nosotros conocemos como el proceso lítico o el proceso productivo. Lítico porque es necesario matar a la bacteria para que se empiecen a liberar los nuevos fagos, y productivo porque estamos generando muchos nuevos fagos que van a empezar a producir nuevamente el ciclo de infección. Entonces, ¿qué tipo de lisinas tenemos en lo que son los fagos? Puede ser la de tipo olina, que esta olina o esta lisosima tiene una afinidad contra la membrana bacteriana. Es decir, va a ir a realizar poros en la membrana para que después permita que exista el paso de la segunda lisosima, que es la endolicina. Esta endolicina, por medio de los poros que ha realizado la olina, va a pasar al espacio periplasmático y va a destruir el peptidoglicano y por tanto va a empezar a aumentar la presión osmótica y es un proceso por el cual se produce la lisis de la bacteria. En cuanto a la endolicina, hemos dicho que es la que tiene afinidad ya contra la pared bacteriana. Lo que hace es producir la lisis del peptidoglicano y también va a producirse la desestabilización de la presión osmótica y por tanto es por lo cual la bacteria empieza a morir o explota liberando los nuevos fagos. Entonces los fagos tienen estos dos tipos de lisosimas. Entonces, ¿cuándo ocurre la lisis bacteriófaga? Esta lisis ocurre cuando el bacteriófago, el fago o este virus es virulento. Cuando la pared celular de la bacteria tiene receptores específicos para que pueda adherirse este bacteriófago. Y además que la bacteria infectada tiene que estar en su fase de multiplicación. Entonces, cuando se tiene estos tres componentes, un fago virulento, una pared celular de la bacteria con receptores específicos y una bacteria que está en su fase de multiplicación, va a ocurrir lo que es la lisis bacteriófaga. Entonces, nuevamente un resumen, tenemos una bacteria con su único cromosoma circular, va a llegar un fago que va a encontrarse con receptores específicos en la parte externa de la bacteria y se va a producir lo que es la fijación. La segunda etapa es que va a existir la penetración o la inyección, y es decir que este fago va a empezar a inyectar el material genético al interior de la bacteria, para que posteriormente ocurra lo que es la replicación. La bacteria para
o paraliza todas sus actividades que está realizando y empieza a abocarse en lo que es la replicación del material genético del virus y de la síntesis de proteínas nuevas para generar las nuevas cápsides. Para que posteriormente ocurra la etapa de ensamblaje donde vamos a ingresar el material genético del virus al interior de las cápsides, para que por último, cuando ya tengamos ensamblados los nuevos bacteriófagos, ocurra el proceso lítico o la liberación de los nuevos fagos formados. Y el otro tipo o el otro ciclo de vida que tienen estos bacteriófagos lo conocemos como el ciclo lisogénico o reductivo. En este caso ya ocurre una etapa totalmente diferente, un procedimiento diferente. Es decir, algunos bacteriófagos se adhieren a la bacteria por medio de los receptores específicos que estos tengan para los determinados fagos, pero en el caso de estos fagos los vamos a llamar moderados o atemperados. Es decir, estos bacteriófagos hacen el proceso de penetración, introducen, es decir, su material genético o el ADN, pero este material genético, a diferencia del ciclo lítico, no se va a replicar de manera independiente, sino que este material genético se va a unir al cromosoma de la bacteria para que se haya una mezcla de ambos materiales genéticos, a lo que nosotros lo vamos a conocer como el profago. Esa es la diferencia entre ambos ciclos. Entonces, en este caso, las bacterias sobreviven a la infección del fago. No hay un proceso de lisis en sí, sino que estas bacterias se las denomina como lisógenas, porque hay una mezcla de ambos materiales genéticos y no hay un proceso de destrucción de la bacteria. En algunos casos, la bacteria sí puede ser lisada espontáneamente o por inducción puede liberar partículas víricas infecciosas. Las bacterias que adquieren el ADN del virus ya sufren lo que nosotros conocemos como un proceso de conversión. Es decir, este cromosoma bacteriano, al mezclarse con el virus, sufre lo que es un proceso de mutación o transformación de su material genético que se conoce como la conversión. Algunas veces el ADN no siempre se integra al cromosoma y puede quedar libre en el citoplasma como un fago vegetativo o como un plásmido. Este ciclo lisogénico reductivo se resume en 3 etapas, no en 5 como en el caso del ciclo lítico. En el ciclo lisogénico vamos a hablar de lo que es la adsorción o adherencia, que es similar al ciclo lítico, que es cuando el bacteriófago se une a la parte externa de la bacteria y simplemente por medio de los receptores va a producirse la adherencia. Luego ocurre lo que es el proceso de penetración, cuando de igual manera este bacteriófago va a expulsar con ayuda de la cola o la cauda el material genético al interior de la bacteria. Y el tercer paso es lo que nosotros conocemos como el proceso de integración, cuando el material genético del virus se ha unido con el material genético de la bacteria. Entonces se ha producido una integración o una mezcla de ambos materiales genéticos para dar origen al profago. Entonces el profago, cuando ya se ha formado esta mezcla de estos materiales genéticos, se empieza a multiplicar sincrónicamente con la bacteria infectada. Es decir, la bacteria empieza a producir la replicación de este material genético sin darse cuenta que se ha mezclado material genético del virus. Y muchas veces se producen múltiples divisiones donde la bacteria algunas veces puede empezar a alisarse y liberar estas partículas víricas para unirse en algunos casos, es decir, se puede lisar y liberar las partículas víricas o unirse a lo que es el ciclo lítico con la muerte de la bacteria. Ahora, estos bacteriófagos se los conoce como los enemigos de las bacterias porque pueden, y se ha visto que hay estudios de que pueden utilizarse como antimicrobianos. Es lo que nosotros conocemos con la terapia fágica, que es una terapia con la cual nosotros podemos combatir contra las bacterias no deseadas. Es decir, estos fagos o estos virus
como tienen una especificidad única contra determinadas bacterias, nosotros podríamos utilizarlos si seguimos esa lógica como antimicrobianos altamente específicos. Es decir, que por medio de estos virus podríamos destruir algunas bacterias que nosotros deseamos. Estos fagos, como dice, pueden destruir bacterias que son resistentes a los antibióticos. En la actualidad nosotros estamos cursando por un periodo de multiresistencia de las bacterias en la que ya casi no contamos con nuevos antibióticos que se estén lanzando al mercado para destruir a bacterias que son multiresistentes, incluso panresistentes. Entonces, se está viendo la utilidad que tienen los bacteriófagos de poder utilizarse contra aquellas bacterias que ya no tienen opción de tratamiento con determinados antibióticos. Además que como estos bacteriófagos cuentan con unas endolicinas, también que son destructoras del peptidoglicano, se está viendo su uso de estas enzimas para destruir la bacteria, la pared celular o el peptidoglicano y de esta manera producir la muerte de las bacterias. En cuanto a las ventajas que se tienen de los bacteriófagos, es primero que como son muy específicas, es decir, estos fagos no atacan a cualquier bacteria, van a atacar solamente a las que tengan receptores contra estos fagos. Entonces, esta especificidad es lo que puede ayudarnos a que nosotros matemos determinadas bacterias dejando intactas al resto de las células. Otra de las ventajas es la autorreplicación de los fagos, es decir, que se produce un aumento exponencial en su capacidad de replicación y por tanto esto va a aumentar la capacidad de infección. Es decir, que esta multiplicación rápida que realizan los bacteriófagos es lo que va a ser la eficacia del tratamiento. Los fagos y las endolicinas o esas lisocimas que tienen estos virus son muy efectivas contra bacterias que sean sensibles o que sean resistentes a los antibióticos. Entonces es una nueva opción de tratamiento que se está estudiando en la actualidad. Y además que tienen una actividad contra el biofilm. El biofilm es la unión de muchas bacterias para que de esta manera estas puedan protegerse contra los determinados antibióticos. Pero los bacteriófagos pueden permitir o pueden erradicar estas estructuras completas, facilitando el tratamiento. Y de igual manera, en la actualidad ya se han hecho estudios en personas voluntarias que han ingerido estos bacteriófagos y no se ha visto que se hayan resultados adversos. Entonces, esas son las ventajas que se tiene en la actualidad de los bacteriófagos. Pero no todo es bonito, también hay desventajas. Si bien los bacteriófagos pueden llevar determinados genes, dentro de estos también pueden llevar genes de virulencia que van a inyectar o mezclar con el material genético de las bacterias. Entonces, en algunos casos hay ese riesgo de que se estén ingresando genes de virulencia. Además que los bacteriófagos tienen un rango limitado de huéspedes. Si el huésped que nosotros queremos matar o queremos eliminar no tiene los receptores específicos, entonces estos bacteriófagos no van a poder destruirlos. Otra de las desventajas es que las bacterias en la actualidad se ha visto que como se han vuelto resistentes a los antibióticos, también pueden volverse resistentes contra estos virus de manera espontánea. Habíamos dicho que el mecanismo de protección que tienen todos los seres humanos en sí es de poder el de los seres humanos y de las bacterias es el proceso de subsistencia. Todos queremos subsistir, todos queremos sobrevivir. Entonces, de igualmente, las bacterias ya en la actualidad están buscando mecanismos por el cual se puedan proteger de estos virus. Y la cuarta desventaja es que muchas veces las condiciones físico-químicas o el ambiente de proceso donde se realizan estos bacteriófagos pueden fácilmente inactivarlos porque hemos visto que los virus son de fácil degradación. Entonces eso está como un proceso de desventaja porque no fácilmente se pueden manipular estos bacteriófagos porque se inactivan ya sea por el calor, la desecación, la luz ultravioleta. Entonces esas son las desventajas y las ventajas que se tienen en la actualidad y se está viendo que los bacteriófagos los podemos utilizar como nuevos antimicrobianos porque en la actualidad en la industria farmacéutica ya no se están lanzando al mercado nuevos fármacos y esto está haciendo que las bacterias ganen mucho más terreno y se estén volviendo mucho más resistentes. Entonces, este es un tema cortito que me faltaba añadirlo a lo que es de
la esterilización y la desinfección. Y con esto hasta aquí estaríamos dando el primer parcial.